Hola a todos, sean bienvenidos a este tiempo devocional de Misión Cristiana Nuestra Casa. La lectura del día de hoy la encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 12 al 27. La mirada de fe en David. Acompáñame con la lectura del día de hoy. Había un hombre de Belén llamado Yesé, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Yesé le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá, luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó y, dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Yesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzando gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado al encargo de armas y provisiones, y corriendo a las filas, se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gab, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas, como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ¿ya vieron el hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de los pagos de los tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a ese filisteo y borre esta ofensa de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron al mismo que antes habían dicho en cuanto a lo que le darían a quien mataría a Goliat. Wow, está interesante el TCD del día de hoy. Algo muy resaltante que puedo resaltar de estos versículos es cómo Dios nos prepara, ¿no? Dios nos prepara para todo tipo de situaciones, pero muchas veces uno humanamente siente ese temor, ¿no? De ver el problema delante, de ver ese desafío tan grande y tan inmenso como lo es Goliat en esta ocasión en la guerra. Cada persona, cada uno de nosotros tiene sus propias batallas, sus propias guerras, y muchas veces sentimos ese temor, ¿no? De ver el problema súper grande, súper inmenso, que nos atemoriza y nos da mucho miedo y muchas veces nos hace retroceder. Pero sin embargo, Dios en su palabra nos pone este ejemplo bien claro como David, que él confiaba en Dios. Él tenía toda la certeza, toda la fe de que podía vencer en esta batalla. Y ustedes, me imagino cómo habrán visto a David en ese momento, los soldados no fuertes, grandes, y David un pastorcito pequeño, delgado, que quizás hasta lo hayan menospreciado, pero él muy fuerte, hombre de fe, tenía toda la fe del mundo que sentía él que podía vencer a ese individuo, a ese problema, Goliat. Y lo dijo y preguntó, ¿qué le darían? ¿Por qué? Porque tenía la convicción y certeza de que
de la mano de Dios Él podía vencer. No nos aferremos a los problemas. Todos tenemos dificultades, trabas, pruebas en nuestras vidas y quizás sean, o lo veamos, ¿no?, grandes, inmensos. Pero acerquémonos a Dios, que Él nos dará la victoria y nos dará las estrategias y las herramientas para poder pasar esa prueba. En este caso no hay prueba o circunstancia o dificultad que nos pueda detener si estamos de la mano de Dios. Dios nos dará la victoria, nos dará la fuerza y las estrategias. Así que busquemos de su palabra y aferrémonos a ella para fortalecer más nuestra fe. Así que sirvamos a Dios de la mejor manera. El texto bíblico que tenemos como iglesia esta semana para memorizarnos lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Te invito a que te suscribas al canal, le des like y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos el día de mañana en otro tiempo devocional de QT Life de Misión Cristiana Nuestra Casa. Que tengan un día súper bendecido. Chao.